Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esta tarde estamos haciendo una prueba. ¿Se oye? Estamos haciendo una prueba con la nueva computadora que el Señor me está permitiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me confirman si se está escuchando. Ustedes, amados hermanos en Cristo, bendiciones. Ya teníamos tiempo de no tener este contacto en directo por medio de esta red social de Meta. Quiero decirles que mi propósito es siempre seguirles predicando la palabra del Señor, así como lo hemos hecho en otras oportunidades y en otros meses atrás y años que compartimos la palabra del Señor. Solamente que en aquel momento lo hacíamos por medio del celular y hoy queremos hacerlo por medio de la computadora. Nos habíamos quedado sin computadora, hermanos, pero hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, hoy volvemos a tener de nuevo esta máquina, esta computadora. Por lo tanto, les aviso de que vamos a estar transmitiendo siempre por las tardes la palabra bendita del Señor, para que usted pueda unirse conmigo, amado hermano, y poder alimentarnos con la palabra del Dios de los cielos. Ese es mi propósito, que cada día vayamos aprendiendo de la palabra del Señor. Solamente y brevemente quiero compartirles a ustedes por qué me intereso tanto en que conozcamos la palabra de Dios. ¿Cuál es mi interés? Que ustedes como creyentes puedan escuchar el mensaje de Dios. Quiero decirles, amados, que la palabra, mayormente en el Nuevo Testamento, está en varias porciones, capítulos, mencionando que la iglesia, en este tiempo final que nos ha tocado vivir, estos tiempos finales, la iglesia ha de estar pasando ataques o situaciones de ataques de falsas enseñanzas y de falsos maestros. Ese es el enemigo más fuerte que hoy tiene la iglesia del Señor. Fuera de los tres enemigos que tiene el creyente, que de todos ustedes es conocido, por ejemplo,
la Biblia a nosotros nos habla de 3 enemigos espirituales que quieren derrumbar, que quieren hacernos caer como creyentes. En otras oportunidades ya se les ha dicho cuáles son. Uno de ellos es el diablo. Otro de ellos es el mundo. Y el otro es el que se conoce como la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, el viejo hombre. Esos son los 3 enemigos que tenemos como cristianos en lo personal. Pero hay un enemigo externo, mi amado hermano, así como el diablo, así como el mundo, que son enemigos externos para el creyente. También tenemos falsos maestros con sus falsas doctrinas. Por eso es que nosotros leemos tanto en los escritos de Pablo, en los escritos de Pedro, y también encontramos esta porción en relación a estos falsos maestros y a estas falsas enseñanzas en el libro de Judas. Este libro de Judas, si usted es buen lector de la Biblia, usted encuentra que este libro solamente tiene un solo capítulo. Y en este capítulo, aquí Judas viene a darnos a conocer a nosotros como iglesia que hay falsos maestros y falsas enseñanzas. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos de estar alerta y preparados para confrontar con esos tipos de maestros falsos y volvernos atalayas para avisar a la iglesia del peligro de prestar atención a esas falsas enseñanzas. Aquí dice, por ejemplo, Judas: amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Aquí Judas da por sentado que todos aquellos que hemos creído en la persona, en la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario, y hemos puesto la fe en esa obra para obtener salvación en nuestras vidas, todos los que hemos dado ese paso de fe, dice aquí Judas, que nosotros tenemos una común salvación. Somos personas que por medio de Cristo, no por obras, no por ser religiosos, no por tener una moral alta, no por tener una espiritualidad religiosa o creencia religiosa, hemos obtenido salvación, sino que hoy tenemos esta salvación en Cristo
porque hemos puesto nuestra fe en Él. Y hemos dejado a un lado todas aquellas obras humanas que por un tiempo creímos que nos iban a dar la salvación de nuestras vidas, de nuestro ser. Muchos de nosotros quizás fuimos férreos, religiosos, metidos abiertamente dentro de alguna secta o alguna religión, o teníamos algún credo, pero en algo creíamos y pensábamos nosotros que por medio de esa forma de hacer los ritos o obras o creencias, Dios nos iba a dar la oportunidad de poder entrar a su presencia. Pero hoy, al venir al Evangelio, nos hemos dado cuenta que la salvación que hoy tenemos no es por obras, sino que es por medio de la persona de nuestro Señor Jesús. Si usted está escuchando y viendo este video, debe de sentirse en su ser, en su alma, en su espíritu, en todo lo que es su vida, debe de estar consciente de la salvación que ha recibido en la persona de nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es el que vino a morir por nosotros, los pecadores. Él dio su vida. Él se entregó por nosotros. Él derramó su sangre para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y estando ya en esta posición y condición de salvación, nosotros, amados hermanos, debemos de estar seguros en Cristo Jesús. Y también diría, estamos seguros en Cristo Jesús. Por lo tanto, el diablo, el enemigo Satanás, no se va a quedar quieto y él va a tratar de una o de otra forma el poder o el querer desviarnos de esta verdad que estamos tocando. Entonces, él va a buscar medios para desviarnos del camino correcto que hemos que tenemos y vivimos, y que lo iniciamos desde el momento en que nosotros creímos en la persona de nuestro Señor Jesús. Aquí dice Judas que hoy nosotros gozamos de esta salvación. Y advierte y dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, amado hermano, que nosotros nos mantengamos firmes en el Evangelio de Cristo. Nos mantengamos firmes en la verdad de Cristo. Nos mantengamos sólidos en la verdad de Cristo. Y que no permitamos que nadie
absolutamente nadie pueda desviarnos del camino que hemos tomado. Que nadie nos pueda desviar de la fe en la persona de Cristo Jesús. Por eso Judas dice: les animo que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No permitan, dice Judas, no permitan que nadie los vaya a desviar. En estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. No por delincuencia, ni por el narcotráfico, ni por la maldad que hay en el mundo. Son los días estos son peligrosos por las enseñanzas contrarias al Evangelio de Jesucristo. Ese es el peligro mayor. Porque se han levantado en estos tiempos finales, amados hermanos, falsos maestros. Así lo dice Judas. En el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, que este tipo de falsos maestros, falsos profetas, falsos enseñadores de falsas doctrinas, en algún tiempo estuvieron metidos dentro de la misma iglesia cristiana, metido dentro de la misma iglesia evangélicas. No sé si usted lo sabía, pero la mayoría que han fundado sus propias sectas salieron del núcleo de iglesias cristianas, de iglesias evangélicas. La mayoría de los falsos maestros, falsos profetas, han salido de lo más íntimo de las misiones, de las congregaciones, de las denominaciones, que de repente salen con que Dios se les aparece de una manera sobrenatural y salen hablando en sus locuras, salen hablando de que Dios les dijo, de que Dios les reveló, de que Dios me mandó, de que Jesús se me apareció y me dio un mandato de que fundara una iglesia, fundara una congregación, fundara un grupo allí para que yo pueda enseñarle la verdad absoluta, dicen ellos. Y agarran un texto de la Biblia para meter un pretexto y poder engañar a los que muchas veces son creyentes sencillos, con poco conocimiento, y a otros que tienen abundante conocimiento también de la palabra, también los envuelven, los seducen, los engañan, los ilusionan y son desviados de la verdad del Evangelio. Por eso aquí dice Judas
Algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente. Y como dice Juan, que estuvieron con nosotros, pero se retiran. ¿Y por qué se van? Porque no eran de nosotros. Porque no eran de nosotros. Y entonces, hermano, como dije hace un instante, la mayoría de los fundadores de sectas, la mayoría, han salido de los núcleos evangélicos. Sería bueno que usted fuera a investigar dónde salió el fundador de los Testigos de Jehová, de los adventistas, de la secta Creciendo en Gracia, y de todas esas sectas falsas que existen en Corea del Sur. Muchas sectas falsas que hay en África. Muchas sectas falsas que hay en los Estados Unidos. Y mayormente en los Estados Unidos de América. El norte de América. Allí abundan, amado hermano, la mayoría de falsos maestros. Las grandes herejías que han corrido por el mundo han salido de los Estados Unidos de América. Los grandes falsos profetas han salido de los Estados Unidos de América. Por eso es que nosotros debemos de atender lo que dice Judas. Judas dice que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque han entrado algunos hombres encubiertamente. Y aquí Judas es bien claro. Esos tipos de individuos que por un tiempo estuvieron oyendo la verdad e incluso, como dice Hebreos, fueron iluminados por el Espíritu Santo y oyeron la verdad, pero no tuvieron una conversión genuina, no tuvieron un nacimiento genuino. Este tipo de individuos, dice la palabra claramente aquí, que son personas réprobas delante del Señor. No son, como dice Pablo a Timoteo, sé un obrero aprobado delante de Dios, sino que estos falsos maestros no son obreros aprobados por Dios, sino que reprobados por Dios. Réprobos. Por eso dice aquí la palabra, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y cuando aquí dice desde antes, estamos hablando de una predeterminación de parte de Dios, que se levantarían estos hombres en medio de su pueblo. Y como son réprobos, amados hermanos, dice aquí claramente, estos han sido destinados para esta condenación. Jamás llegarían a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Jamás llegarían al conocimiento pleno de la persona de Jesús. Así el Señor
Nos guste o no nos guste, hermano, así el Señor lo determinó, lo destinó. Porque no todo, como dice Pablo, no todo el que se dice ser de Israel es israelita. No todo el que se dice ser judío es un verdadero judío. Y no todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Hay gente que solo llega a las congregaciones y se convence que el evangelio es la verdad. Pero no se convierten al evangelio genuinamente. Son réprobos. Así está escrito aquí en este libro sagrado. Están destinados para esta condenación. Si usted se ha venido preguntando por qué esta gente que estuvo en un tiempo hasta enseñando en los púlpitos la palabra y por qué se desviaron, dice, los creyentes, y por qué se fueron y empiezan a enseñar cosas contrarias a la Biblia y empiezan a enseñar cosas contrarias al Evangelio de Jesús. Ahí está la respuesta. Porque eran réprobos destinados a condenación. Ahí está la respuesta sencilla que nos da la palabra. Y dice, aquí Judas los describe y dice, estos son hombres, dice, impíos. O sea, no llevan una vida piadosa. Aparentan piedad, pero con sus hechos lo niegan. Son hombres impíos, dice. Hombres impíos no viven una vida piadosa, una vida consagrada al Señor, una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Son hombres impíos. ¿Me confirma si se está escuchando el mensaje, hermano? Ahí me lo confirman, por favor. Y dice la palabra que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Viven una vida libertina. Abusan de la gracia de Dios. Pretenden engañar a Dios. Pero la misma Biblia dice, nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Llevan una vida oculta de pecado. Llevan una vida miserable porque no viven la verdad de Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y dice, niegan a Dios, el único soberano. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hablan de otras cosas. Presentan a Dios como ellos creen que es Dios. Pero no hablan realmente cómo es nuestro Dios.
así como lo presenta este precioso libro. Y a la vez dice, niegan a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan, como no creen sinceramente que Jesús es el Salvador, sino que creen que a Jesús hay que ayudarle para encontrar salvación. Entonces, estos tipos de individuos, amado hermano, nosotros debemos de cuidarnos de ellos, de no caer en las trampas de sus malas enseñanzas. Por lo tanto, hermanos, he allí la gran importancia de conocer el Evangelio, de conocer la doctrina cristiana, de conocer quién es nuestro Dios, sus atributos, de conocer quién es nuestro Señor Jesús, de conocer también a la persona del Espíritu Santo. Es importante entonces, amado, que nos involucremos al estudio de la palabra. Al estudio de la palabra. Hay que estudiar mucho la palabra. Y sabe usted, para ir ya finalizando este pequeño pensamiento, ¿sabe usted? Bueno, aquí me confirma mi cuñada Celina Rivera que sí se escucha. Bendiciones a mi cuñada que me está escuchando. ¿Sabe a quién va a usar el Señor en estos tiempos finales, hermano? El ministerio del Maestro. Ya el Señor usó a sus apóstoles, a sus profetas. Hubo un tiempo en que el Señor usó a sus evangelistas. Hubo diríamos, un estallido de evangelismo a nivel mundial. Y yo sé que todavía seguimos predicando. Con lo que estoy diciendo no es que vayamos a dejar a un lado el evangelismo. Al contrario, hay que involucrarnos en el evangelismo. Pero cuando yo hablo de que hubo un tiempo en que Dios usó a muchos evangelistas en el mundo de una manera fuerte, poderosa, sobrenatural, fue una época de, como dije hace un instante, de estallido de la predicación del evangelio, y usó a grandes evangelistas muy conocidos mundialmente. Fue el periodo que el evangelio se extendió en muchos lugares en el mundo. Y usted conoce a muchos evangelistas, pero tuvieron su tiempo, tuvieron su época. Estoy hablando de este tiempo, tiempo de la iglesia, el tiempo final que nos ha tocado vivir. Y Dios también empezó a levantar a muchos pastores, miles de pastores, que cuidaran la grey, que cuidaran los rebaños, que cuidaran las congregaciones, que cuidaran las respectivas iglesias en los diferentes lugares, en los diferentes municipios, en los diferentes países, provincias, estados, cantones.
El problema que se ha dado es que muchos siervos del Señor no se han preparado en el estudio de la teología, de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia. Y por eso es que hay deficiencia en los pastores muchas veces en cuanto a la exposición de la palabra. Por eso es bien importante que el siervo, el pastor, el representante, el líder, el laico que está al frente de la congregación, se estudie la palabra del Dios de los cielos, conozca la doctrina cristiana evangélica. Y a quien más le va a pedir el Señor en estos tiempos finales es al maestro. Y usted dirá, ¿por qué? Amado hermano, al principio, el arma más fuerte que ocupó el diablo para, diríamos, afectar la vida del hombre fue la mala enseñanza. Lea capítulo 3 del Génesis y ahí se va a dar cuenta. La mala enseñanza, la falsa enseñanza. Y usted vio que le dio resultado al enemigo. Hizo caer a la primer pareja en desobediencia a Dios, en pecado delante de Dios, por las falsas enseñanzas. Los desvió, los hizo caer. Por eso es que esa arma del enemigo la ha usado en tiempo atrás y hoy en estos tiempos finales la va a usar con más fuerza, con más ímpetu, la va a usar con más garra, con más fuerza. Dar malas enseñanzas, porque esa arma al enemigo le da resultado. Y él va a usar individuos, como dice aquí en Judas, que están destinados para esta condenación. Va a usar individuos que enseñen falsas doctrinas. Y el mismo Espíritu de Dios, dice ahí en Timoteo, nos anuncia, nos profetiza, nos avisa que vendrán falsos maestros que darán a conocer doctrinas de demonios, que predicarán conforme a sus propias concupiscencias. Y la gente que tiene comezón de oír empezará a prestar atención, prestará oído a esas falsas enseñanzas. Por eso Dios tiene que levantar dentro de los ministerios que Él estableció para estar en la iglesia. Él ha dejado un último ministerio y es la del maestro. Algunos dicen que en el mismo pastor está el maestro. No voy a negarlo. No voy a negarlo. Entonces dicen que solo hay 4 ministerios y quitan al del maestro, porque ahí dice en Efesios pastor y maestro, pero la realidad es que son 5.
amado. A veces el pastor tiene sus características para pastorear y también para predicar. Pero el maestro tiene también sus propias características y sus propias cualidades en su ministerio, que cuando está enseñando la palabra el maestro, todo mundo lo entiende, todo mundo le capta, todos los oyentes quedan satisfechos con la enseñanza de la palabra del Señor, que es impartida por un maestro. Por un maestro. Por lo tanto, el maestro es el último ministerio que Dios usará en medio de su iglesia para mantener en alto el evangelio y mantener a los creyentes en firmeza, fuertes en el Señor. Entonces, hermano, espero que usted haya comprendido este pequeño mensaje de esta tarde. Cuán importante es entonces que comprendamos cuál será el último ministerio, hablando de oficios espirituales, ministerios como ministros primarios que Dios puso en su iglesia. El último será el del maestro. Y es llamado entonces a estudiar más la palabra, a exponer más la palabra y a edificar la iglesia de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga esta tarde y esperamos vernos en una próxima conexión que hagamos así en directo, ya por medio de esta red social de Meta. Dios les bendiga, hermanos, y que pasen una feliz tarde, los que están por las tardes, o en la mañana, o en la madrugada en otras partes del mundo. Bendiciones y que Dios me los bendiga mucho. Saludos.